hacer un giro de lo que veníamos hablando de las patologías de intestino delgado a vía biliar. Cuando nos entramos, y así lo decía con los amigos de Medellín, que estuve este año compartiendo este mismo tema, decía que entrar a intestino delgado fue buscando la anatomía modificada, cómo llegar a la vía biliar, porque ese era nuestro trabajo inicialmente, y luego, bueno, tuvimos que hacer mucho intestino delgado. Pero hoy, cuando vemos que desde la primera vez que se pudo visualizar la papila mayor, ahorita han cambiado la tecnología, hay una evolución tremenda, una evolución donde no solamente cambiamos el concepto de la CPR, que era antes diagnóstica y terapéutica, ahora es netamente terapéutica, pero ahora le agregamos querer entrar, querer ver y ojo, acompañarnos con la USE, que es hoy el método de mayor avance que hay, y sumado a la investigación del conducto de las vías biliares, yo creo que ahí hay una respuesta importante, tanto diagnóstica como terapéutica. En ese diseño inicial de ver los conductos internamente, las indicaciones eran estrechez sin causa específica, terapéutica de piedras impactadas, intrahepática, y las gigantes, que hoy la manejamos muchísimo porque hay dilatación, porque extraemos, porque tenemos láser también retrógrado, bueno, quedan para las que están impactadas y son muy grandes y son en pacientes en condiciones un poco alteradas. Pero el punto real de avance hoy por hoy del SpyGla, y lo menciono de la colonoscopia intraductular por CPR, es cómo aumentar el diagnóstico en las lesiones o en las estrecheces tumorales. Y si vemos ahí el esquema que observamos en la pantalla, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque vemos cómo nosotros no podemos llegar al sitio donde probablemente esté la lesión, y si dirigido directamente, con visualización directa, pudiésemos cambiar entonces la sensibilidad a lo que demuestra cuando lo comparamos con el cepillado y la toma de biopsia a través de la CPR. Es evidente que nos montamos sobre el 90% en todos los parámetros estadísticos. Lo que es cierto que le sumamos una alternativa diagnóstica a la CPR. Para CPR más con la angioscopia yo puedo obtener el tejido y probablemente impactar, como dice la literatura, y como vemos cuando actuamos con el SpyGla, podemos aumentar el porcentaje de diagnóstico. La seguridad diagnóstica en paciente con estenosis, en discernir lo que es malo y lo que es bueno. Pero si recordamos, en tantas publicaciones que hay de colonoscopia de forma general, siempre el impacto fue la posibilidad de tener la toma de biopsia, en una colonoangitis glosante ver si había malignidad o no. Si pudiese yo tener impacto en las estenosis solamente con ver las características intraductulares del tumor. Y eso probablemente sí se había demostrado, si se quiere no con tantos estudios comparativos, pero sí con estudios descriptivos de grandes profesores en Chicago, como Todd Barron, como otros, el doctor Guerrero ahorita haciendo el trabajo sobre esto. Fíjense que después de esto, revisar las indicaciones han crecido, y nos dirigimos al páncreas, porque tomar biopsia y cambiar la historia natural de esos pacientes nos daba una ventaja, mucho más en aquellas estrecheces indeterminadas, en las piedras impactadas a nivel intrahepático, en demostrar que habían parásitos y que no eran realmente lesiones de otro tipo, y en el páncreas poder intervenir y cambiar las estructuras en algunas patologías, como voy a mencionar, y poder también darle a los cálculos en algunos pacientes que así lo ameritaban. Por supuesto que esta mezcla y este interés va con el Note, dando más herramientas y dando posibilidades de tener mejor diagnóstico y terapéutica. Pero lo que hacíamos antes con el baby endoscopy eran dos operadores, un poquito más engorroso. Lo que hicimos de esto realmente era montarnos en un trabajo que no era fácil, aunque era la única forma de nosotros introducirnos, y que mucho trabajo hicimos con eso. En este nuevo método, que es monooperador y que voy a mostrar yo con un video animado, vemos que nos consta por separado un catéter de acceso de 4 lumen, con un canal importante para trabajar, con 4 movimientos, que eso nos da una ventaja, y para irrigar, y con una fibra óptica que nos permite, por supuesto, tener una visualización de fibra óptica no magnificada, pero que nos permite con algunos trucos realmente ver lo que queremos y cómo dirigir la toma de biopsia directamente, que es un punto de truco, de training, de práctica, porque a veces nos cuesta tomar la biopsia y hay que hacer algunas maniobras. Yo, sin tener intereses con quien fabrica o quien distribuye el SpyGla, es el único monoplaza que hay, no hay otro.
Por lo tanto, quisiera mostrar en este video un poco desarrollar la idea de lo que es y cómo lo montamos, que es este colangioscopio que se debe colocar de forma ladeada, 45 centímetros de lo que es el eje principal del duodenoscopio, para tener un manejo mejor, porque se hace prácticamente uno solo. Vemos que consta un canal importante de trabajo donde pasaremos por allí el láser, la toma de biopsia, donde además nos ayuda porque tenemos 2 canales de irrigación, que es lo que nos permite realmente viajar. Yo decía al principio que ver mucha citoscopia o esta hidrovisión que tenemos con los colonoscopios nos permite entonces entender un poco viajar a través del agua. Los movimientos ganados, arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, eso nos permitía también tener una movilidad dentro del conducto colédoco y dentro de dirigir la guía para vencer estenosis en la parte intrahepática o dirigir el láser para la destrucción de cálculos cuando nos permite hacerlo de forma retrógrada. Y por supuesto que es un arma dado para aquellos que hacen vías biliares, es como colocar un catéter de 10 French, se viaja con visión directa, siempre irrigando la mayor cantidad de agua en el momento de actuar terapéuticamente, no mucho en la entrada. Nosotros siempre utilizamos la guía, preferiblemente cuando es una esfincterotomía aguda, hacerlo con guía porque se puede prestar a perforación, no así cuando son aperturas o esfincterotomías ya de tiempo que tienen colocación de prótesis porque el cálculo era gigante y se drenó, y ir directo. En el momento de hacer la terapéutica o la visualización, vean ustedes que mucha agua y dirigimos la acción directa, por ejemplo, en este caso la toma de biopsia. Se ve fácil. Es una cuestión de práctica, una cuestión de trabajo el que hace números o centros que tienen la referencia para resolver casos intraductales. Se utiliza con el Jacker láser, el láser inteligente, directamente al cálculo, es un infrarrojo y uno observa con buena disposición y con buena marca en el cálculo y uno lo puede hacer repetida veces porque va directo allí. Eso evita, por supuesto, lesiones en la pared. La toma de biopsia, como lo dije, ese manejo y que hago la referencia, es un truco de circular, de morder y abrir mientras esté pasando, porque a veces no estás tan rectificado y cuesta la toma de biopsia, que realmente es una de las propiedades que nosotros con la colangioscopia estamos buscando de agregarle. Si vemos en directo un paciente, vemos ya una papila ya instrumentada, quitada la prótesis y no necesariamente tenemos que actuar con guía. Muchas veces yo lo sigo haciendo porque apenas vamos por 25 casos, 30 casos y es parte de darnos seguridad, dirigirnos y ser mucho más rápido con el paciente. Pero es la técnica de canulación, de colocar en el vértice, entramos de forma directa para observar. Al principio cuesta un poco la entrada, pero la visualización lo hacemos, por supuesto, en la sala de vías filiares y a veces dirigimos la guía para llegar a la lesión que estamos buscando, previamente diagnosticada por otros métodos, por la misma colangio, y aquí vemos una masa sofística irregular, sin vasculatura, que en este caso no se sabía qué era en estos pacientes y era un cholangiocarcinoma que tuvo la oportunidad de ser resuelto. Pero en parte de esto es lo que uno busca, cómo dirigir la toma y la visualización que estamos viendo allí. Pueden observarla que es transagua con mucho líquido, que es la parte en donde uno más o menos tiene que entrenarse. A veces hay detritus, a veces hay humo, a veces hay sus bilis contaminadas, bilis oscura, y eso puede ser que dificulte. Sí creemos que esto debe ir a mejora, pero es lo único y es el monoplaza que tenemos, pero que no ha permitido por lo menos tener la toma de biopsia directa, como estamos viendo en estos casos. ¿Cuál es la importancia real cuando lo veamos adelante? Que nos permite tener realmente una sensibilidad diagnóstica y que puede cambiar la historia natural de estos pacientes. No es fácil manejar y vean ustedes que hacemos movimiento para dirigir, tenemos que retirarnos y eso lo da la práctica, eso lo da el training, eso lo da la curva de aprendizaje en las tomas de biopsia directa para ver y vean ustedes que siempre a través y con agua, independientemente que sea utilizar el láser, es la toma de biopsia o todo lo que se vaya a instrumentar navegando que nos permite mejor visualización y mayor dirección de la toma de biopsia de estos pacientes. Si vemos otro caso, de algo que nos parecía que era un cálculo que estaba impactado, era un defecto de llenado, cuando entramos era una gran masa, también irregular, con una visualización directa y que nos permitió la toma de biopsia.
íbamos con otra intención, pensando que íbamos a encontrar cálculos adosados, como hemos encontrado impactados, y era un tumor de ese tamaño que imitaba, simulaba un cálculo. Fíjense que en este estudio hecho por la gente de Chicago, en 60 pacientes, lo importante aquí ver es que con poco complicaciones tenían en el examen patológico final casi un 70% de diagnóstico. Y eso nos daba la importancia en tener en cuáles son los desafíos en nuestro desarrollo, lograr unos números como tal cuando estamos implementando la técnica. Nos dimos cuenta que no es fácil, hay que perfeccionar la punta de ese aparato, la limpieza de mocos biliares, hay que buscar tucos, estamos haciendo lavados especiales hasta con ácido, con lobiscol interno, pasar la pinza de biopsia no es fácil tampoco, buscar cómo entendernos en las lesiones y cómo buscar la fórmula de que entendamos qué es lo que estamos viendo. Por supuesto, esta variante la va a ir dando y nosotros en nuestro medio ver cuántas veces podemos utilizar esa fibra. Esto es una fibra utilizada después de 7, 8 casos, veíamos que podía dificultar la visión, pero para nosotros en costo-beneficio era importante. Uno de los puntos que quiero tocar y que es viendo hacia lo que era el páncreas y que nos venía imágenes tan bonitas y que podíamos tener un impacto a la hora de recesión, era entender que podemos entrar y marcar en patologías directas como vamos a observar como es los tumores mucinosos intraductulares. El cístico, hoy por hoy, limpiar el cístico y descomprimir mirices en pacientes complicados es una indicación formal donde podemos directamente aplicar cualquier cosa que queramos para desobstruir, pasar guía o láser y no ha permitido resolver casos en pacientes que así lo permitieran. Las estenosis sin etiología, que la denominamos indeterminada, que son aquellas que citología por cepillado o biopsia endoscópica no tienen los hallazgos, a pesar que se sospeche la malignidad, deben insistirse en realizarla, como lo dice este trabajo. Y aquí el valor predictivo no solamente era tomar la biopsia, sino la presencia o ausencia de masa en vasos tortuosos dilatados, con proyecciones papilares o nódulos que nos hacía pensar que era un tumor, no así cuando no hay o cuando no hay neovasculatura o no hay masa primaria, y eso era importante porque solamente viendo y sin biopsia tú sabías que estaba frente a un tumor. En este caso vemos una lesión en la bifurcación, la toma de biopsia fue un colangiocarcinoma, en este otro caso que se pensó en una malignidad, era una enfermedad autoinmune benigna y que cambiaba el tomar biopsia e ir directamente para eso. Si vemos nosotros que sí sabemos que los cálculos gigantes son una posibilidad de tratamiento, y que lo podemos resolver la mayoría de las veces por CPR normal, lo que quiero pararme acá es que vean ustedes el tiempo que nos lleva en consumo. El Spyglass con CPR 64 minutos, tiempo del Spyglass eran 27.5, el tiempo de visualización 14.2, el tiempo medio de terapéutica 8.4. Y esto era porque decíamos era muy laborioso, no es laborioso, esto fue medido. Y fue medido con pocos eventos adversos, que es una de las cosas que sí tenemos que tener claro en el momento de la utilización. En páncreas, la gran ventaja, y hoy creo que unido a la ultrasonografía endoscópica, nos permite, por ejemplo, en la neoplasia mucinosas papilares intraductales, descubrir y hacer un diagnóstico mejor en aquel paciente que teníamos en seguimiento. Sigue siendo un paciente de discusión qué hacer, si un Whipple o no. Hoy se ha demostrado que con mucha sensibilidad y con un impacto importante en el diagnóstico, diagnosticado por ultrasonografía endoscópica, biopsia tomada de forma inmediata, tú lo puedes mandar a resolver y tienes el diagnóstico con una alta sensibilidad, por lo que parece significar un alcance importante del diagnóstico de estos pacientes. Demostrar esta eficacia de los cálculos difíciles es saber cuánto tiempo, en qué forma y cómo lo voy a hacer en protocolo. Muchas veces lo hacemos en una sesión, y esto es lo que quiero marcar acá en este trabajo, o en 2 sesiones. La mayoría lo hacemos en una sesión. Si así no se pudiese, uno coloca nuevamente una prótesis biliar y deja al paciente en unas 2 semanas para nuevamente entrar y darle a los cálculos residuales. Y nos ha pasado con pacientes ancianos con grandes cálculos, hacemos una primera sesión por su tiempo y luego colocamos a una segunda sesión. Y lo que es cierto y que está bien demostrado en pacientes en este trabajo bien diseñado, presentado ahorita en la Semana Americana, donde se hizo cultivo pre y post y nos dimos cuenta, se dieron cuenta ellos que habían bacterias propias del área que tú podías estar implicando al paciente para colangitis. No se puede hacer Spyglass sin administración de antibióticos previamente porque se presentan colangitis sepsis que pueden ser importantes. Nuestra curva de aprendizaje que fue publicada en Venezuela fueron de 9 pacientes cuando ya hacíamos 120, 150, el grupo de nosotros en los primeros 6 meses de trabajo en DCPR y nos permitió tener familiarización
y las indicaciones más o menos lo que decía la literatura, sin complicaciones realmente es importante y a donde todavía lo seguimos haciendo con guía, pero que es una forma fácil de transmisión. Realmente que los diagnósticos son lo que más o menos están en la literatura, la visión de nuestro equipo de trabajo eran dirigidos hacia un lado, hacia otro, toma de biopsia para colocar o no prótesis, para aplicar láser intrahepático, y esta lo pongo porque es la fórmula en que el hospital lo trabajábamos, teníamos la fibra ya utilizada y lo colocábamos para ver hasta cuándo podíamos nosotros utilizar una óptica. Después de 7 casos no teníamos que utilizarlo. Ya vamos por 22 procedimientos, no complicaciones hasta ahorita y con una buena respuesta a estos pacientes. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Es la litiasis intrahepática. Eran referidos para enteroscopía, para hacerla por anatomía modificada, y eso es laborioso y lo hemos hecho. Pero cuando eran grandes cálculos no podíamos, a pesar de tener accesorios y pocos accesorios adaptados a la enteroscopia, no podíamos resolverlo. Hoy nos hemos unido a la radiología intervencionista, hacemos abordaje percutáneo, colocamos catéteres o trócares de 14 French, nos metemos con el colangioscopio, con el SpyGlass o con el baby endoscopy y aplicamos tratamiento combinado con láser. Dilatación previa y los empujamos hacia el intestino o los retiramos fragmentados hacia la parte anterógrada. Lo que quiere decir que pareciese que este es un abordaje hoy y es una respuesta que más que pensar que todo lo tenemos que resolver de forma intrarretrógrada, que a veces es muy difícil porque pierdes el eje, el abordaje percutáneo, y creo que el abordaje con la ultrasonografía endoscópica es lo que va a estar marcando una pauta para diagnóstico y de forma terapéutica. Nuestro trabajo va en 10 procedimientos ahorita, donde la mayoría se han hecho porque era anatomía modificada de forma percutánea y donde no hemos prestado o no se nos ha presentado ninguna complicación. Creo que además de pensar que tiene una acción retrógrada, viene una combinación de un abordaje un poco más expedito, como es la parte percutánea. Creo que finalmente la CPR más SpyGlass se convierte nuevamente en diagnóstico, la CPR. Aquello que habíamos perdido, que era la terapéutica, ahora le agregamos un factor que lo vuelve a ser diagnóstico. Y de forma importante porque va a determinar en la estenosis, que yo creo que es la indicación reina, la historia natural de lo bueno, o de lo benigno y lo maligno, y eso tiene un impacto realmente interesante. Todo lo hacemos con CO2, todo lo hacemos con anestesiólogo, todo lo hacemos en la sala de vías biliares, y creo que todavía queda por decir muchas cosas, desafíos del mismo instrumento, de la iconografía interna ductular, para aprender y así por continuidad o por estandarización de parámetros, saber simplemente viendo cuando estamos frente a un tumor benigno o no, y por supuesto el programa de entrenamiento todavía está por definirse. Creo que hoy es una herramienta nueva y que todo centro que haga vías biliares debe hacer, además de lo que hacemos siempre, agregarle la colangioscopia y la ultrasonografía endoscópica. Muchas gracias.